Muchachos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el día de hoy. Les traigo un iceberg de las leyendas urbanas más terroríficas. Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Les presento un iceberg que espero disfruten mucho, y que de hecho, se trata del iceberg de las leyendas urbanas más tenebrosas que alguna vez hayan escuchado hablar. Como ya saben, empezaremos la punta del iceberg con leyendas conocidas por muchos, pero a medida que bajemos a la parte más profunda, estaremos viendo las leyendas más oscuras, siniestras y aterradoras que poca gente ha escuchado. Dicho esto, pónganse cómodos que empezaremos con el Nivel 1, el Área 51, el Cadejo, el caso Roswell, caimanes en las alcantarillas de Nueva York y túneles secretos en el metro de la Ciudad de México. El caso de Roswell me suena, creo que tiene que ver algo con alienígenas o algo así. nivel más superficial, el nivel 1. Túneles secretos en el metro de la Ciudad de México. Señalan algunos mexicanos que en el metro de la Ciudad de México existen túneles clandestinos que utilizan los políticos y militares para trasladarse hasta la Plaza de la Constitución. Las historias cuentan que esos pasadizos fueron construidos con el objetivo de proteger a los funcionarios del gobierno de las guerras o movimientos civiles. Nadie sabe su dirección, pero las personas indican que los túneles se ubican entre estaciones fantasmas, es decir, sitios que fueron edificados, pero nunca inaugurados. Pese a esto y a las diversas indagaciones y búsqueda de dichos túneles secretos, nadie ha localizado ninguno. Lo único que existe es un espacio de capacitación donde practican los futuros trabajadores del metro. El caso Roswell. Se dice que el contacto más directo con extraterrestres se dio en Roswell, Nuevo México, en el año de 1947. Esta es la versión que más apoyan los ufólogos y expertos en el estudio del fenómeno ovni, y todo empezó cuando el propietario de un rancho en Roswell descubrió en sus terrenos unos restos de un extraño aparato volador. Al vivir cerca de una base militar, dio parte de ello a las autoridades y pronto fueron a recoger las piezas que se encontraban esparcidas por el suelo. La prensa se hizo eco y el ejército tuvo que lanzar un comunicado oficial en el que aseguraban que aquel objeto no era más que una simple sonda meteorológica, y luego de esto, el caso se dio por cerrado. A ver, de hecho es muy curioso eso del caso Roswell, ya que, pues como sabemos, existen miles de leyendas, por así decirlo, de aliens, y los Estados Unidos siempre ocultan eso. Es, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando con el meteorito, o con el cometa, perdón, Tracy Atlas, que se dice que es una nave espacial y que la Estación Espacial Europea, creo que es, cifró 2 fotos al 2099. Y ahora quiero que me coloquen en los comentarios por qué creen ustedes que Estados Unidos no quiere que nosotros sepamos algo, si hay o no vida extraterrestre. Y déjenme saber también en los comentarios si sí creen que hay vida extraterrestre, y si sí, qué piensan que es. Sin embargo, en 1978, el caso volvió a ponerse de moda nuevamente, luego de que uno de los implicados en la recuperación de las piezas explicó a la prensa que posiblemente eran de origen extraterrestre. Con ello nacen miles de historias acerca de lo que realmente voló por Roswell aquel verano del 47. El Cadejo. Se trata de una de las más tenebrosas leyendas latinoamericanas. Así, en Centroamérica se asusta a los niños con el Cadejo, un perro endemoniado que avisa de su presencia con el ruido de unas cadenas invisibles que se arrastran. A pesar de su inquietante aspecto, los colmillos enormes y sus ojos inyectados en sangre, no es un ser malvado y, según la leyenda, se encarga de que los borrachos lleguen sanos y salvos a su casa, protegiéndoles de otros seres sobrenaturales que sí podrían tener mala intención. Se dice que existen 2 tipos de cadejo, el blanco y el negro. El primero viene de antiguas tradiciones precolombinas que se basan en la idea de que todo ser humano tiene un animal de compañía que le acompaña haciendo las veces de ángel de la guarda. El negro, en cambio, es un augurio de muerte y mala suerte. Caimanes en las alcantarillas de Nueva York. Es una de las más famosas leyendas de la época moderna. Y según cuentan, en esencia, el mito original data de 1930 cuando corrió el rumor de que en Luisiana se vendían crías de caimanes y cocodrilos como mascotas. ¡Qué putas! Según la leyenda urbana, una familia de neoyorquinos compró una de estas criaturas y se la llevó consigo. Como consecuencia, cuando el animal creció, vieron que no se podía adiestrar, así que lo arrojaron por el retrete, pero el temible animal sobrevivió, morando en las cloacas.
Los reptiles pudieron sobrevivir en las cloacas de la ciudad alimentándose de ratas o restos de basura que caían desde la calle. ¡Qué mierda! La historia cuenta que un trabajador fue atacado por unos de los cocodrilos por sorpresa y que las autoridades lo persiguieron hasta darle caza, y tras esto han aparecido distintos relatos que se han derivado de esta historia. El más curioso quizás sea el que sugiere que estos animales mutaron debido a las condiciones lúgubres en las que vivían. El Área 51. Ubicada en Nevada, Estados Unidos, el Área 51 es una base militar del gobierno de los Estados Unidos, donde muchos afirman que existe evidencia de vida extraterrestre. Incluso supuestos videos de una autopsia a una criatura humanoide que no parece ser de este mundo se difunden. Pero para mí esa imagen sí es falsa, o sea, no tiene... O sea, es que sea rara. Y en caso de que llegue a ser real, que gonorrea. Pero para mí es falsa. Fundieron como prueba de la leyenda. También se dice que allí se resguardan naves extraterrestres, se hace contacto e intercambio con ellos, u otro tipo de experiencias sobrenaturales. Nivel 2. Nivel 2. La Llorona. La mujer siervo, fantasma de la carretera, Juan Caballo y el carro rojo. A la Llorona yo creo que ya todos sabemos quién es. La mujer siervo, ni puta idea. Y fantasmas de la carretera, creo que me suena. Y Juan Caballo no creo que sea el meme. ¿O sí? Y el carro rojo. La Llorona. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma, tras el abandono de su marido, decidió ahogarlos en el río. Desde entonces, lamenta lo sucedido, y muy arrepentida vaga por las calles de la ciudad entre llantos y lamentos. Hay quienes afirman que a día de hoy se puede oír sus tristes llantos, y los que han podido presenciarla cuentan que la figura iba vestida de blanco y un velo que cubría su rostro, mientras recorría las calles de la ciudad dirigiéndose hasta las orillas de un río, donde se desvanecía. El carro rojo. Sí. Se cuenta que un carro rojo se suele desplazar por las carreteras de México, generalmente en la carretera que va de la Ciudad de México a Cuernavaca, y solo los hombres tienen la capacidad de verlo. Se dice que en el auto se encuentran 4 mujeres que atraen a los caballeros con sus encantos y belleza, y estos, siendo atraídos por las mujeres, terminan subiendo al vehículo, lo que es su gran y último error, ya que se dice que todas las personas que se han subido al vehículo rojo aparecen muertos en la carretera muchos días después. Y no de una manera tranquila, sino que tienen signos de haber sido torturados. Incluso en algunos casos se cree que se hizo uso de magia negra, por lo que también existe la teoría de que estas mujeres en realidad son un grupo de brujas que buscan incautos para poder realizar sus ritos. Fantasmas de la carretera. Sí, nunca la había visto. Es probablemente una de las leyendas más extendidas por todo el mundo. En ella, una mujer vestida de blanco aparece durante un breve periodo de tiempo sobre las carreteras de alguna zona rural. Estas historias llevan circulando años, adaptándose a las distintas historias en cada región. Muchas veces consiste en que una mujer con un vestido blanco hace autostop al borde de una carretera, y cuando un coche se detiene, la mujer se sube a la parte de atrás sin decir nada, y al llegar a una peligrosa curva, la autopista advierte del peligro. Cuando el vehículo ha rebasado la curva, la mujer... Marica, a ver, este suceso me hizo acordar a un... No me acuerdo cuál es o cómo se llama, creo que es del mismo, que un conductor pues iba por la carretera y en la parte de atrás pues vio una mujer ahí sentada. Qué gonorrea que ustedes vayan caminando, conduciendo. Qué gonorrea que ustedes vayan conduciendo y que vean el retrovisor y que atrás vean la cara de una mujer. ¿Ustedes cómo reaccionarían a eso? ¿Ustedes cómo reaccionarían a eso? O si les ha pasado algo muy parecido, o si han visto una mujer como así, lo pueden dejar en los comentarios para saber. Y pues si han vivido algo referente a esta mujer, déjenlo en los comentarios. El conductor se entera de que justo en ese punto murió trágicamente una mujer hace mucho tiempo atrás. También hay variaciones en las que el fantasma de la carretera es un padre angustiado que tiene que llegar como sea al lecho de su hijo moribundo.
O incluso suelen ser ancianas siniestras que anuncian el fin del mundo, y a veces es una novia vestida de blanco que murió justo el día de su boda. Por lo que estas leyendas varían mucho en cada país o región. La mujer ciervo. Es una leyenda norteamericana de las zonas del oeste y noroeste pacífico, cuya protagonista es una mujer capaz de convertirse en diversos animales silvestres. Muchas veces puede aparecer bajo la forma de una anciana, una joven seductora o un cervatillo, o incluso de una criatura de un híbrido entre animal y venado. Aparece para atraer y quitarles la vida a los hombres poco precavidos, y también se suele decir que la mujer ciervo tiene todos los rasgos y características físicas de una mujer joven, excepto sus pies, que toman la forma de pezuñas de venado y sus ojos acaramelados de venado. También se dice que avistarla es señal de un cambio profundo en la persona o una transformación personal. Los hombres que son seducidos por su presencia a menudo descubren demasiado tarde que ella no es una persona y son asesinados. Juan Caballo. La leyenda de Juan Caballo recuerda a la de los centauros en la antigua Grecia. Esta historia proviene de Jaén, España, donde se afirma que habitaba, en las inmediaciones de la Sierra Mágina, una criatura mitad hombre y mitad caballo. Dotado de enorme fuerza, astucia y maldad, Juan Caballo era especialmente adicto a la carne humana y gustaba de cazar a caminantes solitarios a los que emboscaba y llevaba a su caverna para ser devorados. Nivel 3. Nivel 3. La mojana, el silbón, el chupacabras, robo de órganos, y suicidios de Pokémon. Me dice la del chupacabras, el silbón, los suicidios de Pokémon, y eso de los robos de órganos suena interesante y un poquito, si no es por decir mucho, inquietante. La mojana. En el corregimiento de Arroyo de Piedra, en el occidente Colombia. del departamento del Atlántico, cuentan los abuelos sobre una leyenda que se ha transmitido de generación en generación. Ah, la patasola. ¿Cuál mojana gonorrea? La patasola. Según esta leyenda colombiana, la mojana es una mujer diminuta que rapta a los niños que se acercan a sus dominios. Vive en una casa de piedra, debajo del no, creo que no era la patasola. agua, es blanca y tiene larguísimos cabellos dorados, y antes de atacar a su víctima emite unos alaridos muy estruendosos que inspiran mucho miedo. Los dientes en su boca son muy afilados, las uñas de los pies y las manos están encorvadas, y su boca es grande y desproporcionada. En algunos lugares tiene la cualidad de atrapar a los hombres recién casados, a quienes no lo deja volver con su esposa, ya que los lleva a su casa debajo del mar o a la cueva que lleva su nombre. Se dice que su intención siempre era atraer a los jóvenes, pero cuando ellos se acercaban, los poseía y desaparecían por entre las piedras. Los suicidios de Pokémon. En marzo de 1996, tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde, en Japón se dieron 104 suicidios de niños entre 10 y 15 años. Gonorrea. Algunos se ahorcaron, otros se arrojaron al vacío desde altos edificios, incluso hubo quienes se cortaron las venas, pero ¿qué tenían todos en común? Todos ellos, según sus padres, estaban enganchados a dicho videojuego. Además se desencadenó el rumor de que escuchar la música del pueblo lavanda incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, estos sonidos y ritmos de tono alto afectaban al cerebro de los niños. Además, se habló mucho del suicidio de uno de los programadores, Shiro Miura, y del macabro legado que dejó. A pesar de esto, la realidad es que el problema de los suicidios juveniles en Japón poco tiene que ver con los videojuegos y mucho con la presión que sufren los adolescentes, como es el temor al fracaso escolar que ocasiona angustia y terror juvenil. El chupacabras. Claro, a ver, me imagino que en Japón deben ser muchísimo más estrictos. O por ejemplo, los papás deben ser mucho más estrictos, ya que pues, Japón es un país muy avanzado y me imagino que son muy cansones. Y yo creo que el miedo a fracasar en el colegio y que les vaya mal, no sé, puede ser por los papás, me imagino. Quiero creer yo. Si ustedes saben algo también, pueden dejarlo en los comentarios. Pero sí, yo creo eso. Creo que los papás son un poquito más estrictos allá, como que más... como que si les va mal a los hijos en el colegio, prácticamente les va mal a los hijos. Así que yo creo que esa presión y ese miedo de que les vaya mal y el fracaso,
que por sí ya da miedo al fracaso, eh, pudo haber causado eso en esa época. Y es lo más probable. O sea, yo no veo como coherencia entre por qué tuvieron que hacer eso por una canción de un videojuego. O bueno, no sé, de pronto, a ver, no he escuchado la canción. Sé que es muy famosa, pero no la he escuchado. Y pues yo estoy hablando aquí de mi ignorancia, pero me imagino que es por eso, por el miedo al fracaso. El chupacabras. Se cree que los chupacabras son criaturas vampíricas con forma de reptil que drenan la sangre de las cabras y otros animales pequeños. El primer avistamiento de un chupacabra se dio en marzo de 1995 en Puerto Rico, cuando 8 ovejas fueron encontradas muertas y desangradas, con 3 pequeñas heridas punzantes en el pecho, y 5 meses después, hasta 150 animales de granja fueron encontrados sin vida de la misma manera. La leyenda se extendió, y hubo más avistamientos de este tipo en América Latina y en el sur de Estados Unidos. Pero en la década del 2000 se reportaron varios avistamientos de esta criatura y según algunos testigos fue descrito como un animal sin pelo, como un perro que camina sobre 4 patas y de aspecto bastante horrible, no tenía vello y con una apariencia demacrada y la piel quemada. Sin embargo, cuando aparecieron supuestos cuerpos de estas criaturas, el ADN que los científicos analizaron, los identificaron como animales normales que estaban afectados por la sarna sarcóptica, una infección que les ocasionaba caída del pelo y de la piel, dándoles esa apariencia muy tenebrosa. Robo de órganos. Se relata que si las personas salen solas a altas horas de la tarde, corren el riesgo de ser secuestradas por un grupo de hombres o una dama, los cuales les quitan los riñones y dejan a la víctima en un lugar desolado para que no lo encuentren. Esta historia nació en Guatemala en la década de 1990, época en la que una mujer confesó que su hijo había sido raptado, siendo hallado días más tarde sin sus órganos. Desde ese instante surgieron diversos testimonios donde se expresaba que en Honduras, Brasil, Filipinas e India ocurren sucesos semejantes. Y cuyo fin, según dicen, era subastar los riñones entre los empresarios más importantes, pero estas declaraciones no han sido justificadas. El mito de los ladrones de órganos ha perjudicado a muchas personas, en especial a aquellas que necesitan un riñón o un corazón para sobrevivir, pues, a raíz de estos rumores, el número de donaciones es cada vez menor. El Silbón. La leyenda del Silbón es una leyenda originaria de la región de Guanarito, Venezuela, sin embargo, también es muy conocida y difundida en Colombia como el Silbador. Y de hecho, se trata de un caso de alma errante. Se dice que un joven, guiado por diversos motivos, asesinó a su propio padre y fue condenado por su abuelo a arrastrar los huesos de su progenitor en un saco por toda la eternidad. A esta entidad se le atribuye un característico silbido, sin embargo, se cuenta que su nombre lo adquirió debido a que antes de convertirse en un alma en pena, caminaba a todos lados silbando. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha de lejos significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte, aterrorizando a las personas y dejándolas estupefactas. Puede estar en cualquier sitio a cualquier hora. Dicen que luce como un gigante alargado de 6 metros que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir los pálidos huesos de su desafortunado padre dentro de su viejo saco. Nivel 4. De hecho, en TikTok me apareció un video de un supuesto silbón. Ahora vamos a ver el nivel 4. Luz mala. El experimento ruso del sueño. Ese es mi gonorrea. El Ifrit, me imagino. Kuchisakeona. Me suena. El Wendigo y el Charrito Negro. Me suenan todos. Menos Luz Mala y el Ifrit, creo que es ahí. Luz mala. En Argentina y Uruguay se conoce como luz mala al instante de la noche en que el mundo de los espíritus y el de los vivos se entremezcla. Esto ocurre en las soledades de la pampa y consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil, desplazarse o, en algunos relatos, perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador.
Estas manifestaciones son muy temidas, ya que se identifica comúnmente a la luz mala como un alma en pena o incluso el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana. Se cuenta que ante un encuentro con estas extrañas luces, se recomendaba popularmente decir una oración y luego morder la vaina de un cuchillo, y si esto no funcionaba, como último recurso, se las debía enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultaban inefectivas y de esa forma librarse de dicho espíritu. La leyenda del Puente de las Ánimas. Procedente de Málaga, España, esta leyenda cuenta la aparición anual durante el Día de Todos los Santos de las almas en pena que atravesaban el puente del pueblo hasta refugiarse en el convento, arrastrando cadenas y llevando antorchas, mientras la mayoría de los habitantes se encuentran en el cementerio acompañando a sus difuntos. Se las acusa de ser los espíritus de los soldados cristianos muertos en combate contra los moros durante la Reconquista, y se ha relacionado a estos espectros errantes con las almas sin descanso de los hombres que perdieron allí la vida al librarse una batalla contra los moros. Cuchisaqueona. A ver, ese puente me hizo acordar a uno que creo que se lanzan los perros, si no estoy mal. Por aquí les estaré dejando una imagen. Era muy parecido y siento, y escuché si no entendí mal, es muy parecido a ese puente. O es el mismo, no sé. Fue lo que yo entendí. Cuchisaqueona. Comenzó a extenderse en 1978 y es una leyenda urbana muy popular del folclore japonés y coreano. Mutilada por su esposo y se convirtió en un yokai, un espíritu demoníaco, regresando para vengarse preguntándole a sus víctimas si es hermosa, y las cuales al responder son posteriormente asesinadas por ella. Muchos afirman que la Cuchisaqueona aparece cada cierto tiempo, y se dice que si se encuentra con algún joven, aparecerá con una máscara que únicamente ocultará su aterradora boca, y luego preguntará al joven si cree que es hermosa. Si la víctima responde que sí, será el instante en el que ella se retirará la máscara, mostrando su verdadero rostro y preguntará si le sigue pareciendo hermosa. Normalmente la víctima gritará o incluso dirá que no, a lo que ella reaccionará cortándole la boca de un lado a otro. En el caso de que la víctima responda que sí, ella estará feliz, tanto así que realizará un corte similar al suyo en la boca del desafortunado. Claro, las dos valen mierda. Incluso se menciona que ésta puede llegar a seguir a la víctima a la puerta de su hogar simulando que lo dejará vivir para, finalmente, asesinarlo. El Ifrit. Esta vieja leyenda árabe cuenta la historia de una criatura demoníaca que habita bajo la tierra. Un personaje Generalmente se considera que es un tipo de genio dotado de gran poder, con forma semi-humana pero capaz de asumir la forma de un perro o una hiena. Se la supone una criatura maligna, que embauca a los incautos, pero es invulnerable a todo daño. En el pasado, muchas de las enfermedades y pestes de la época se atribuían a su influjo maléfico, y según el folclore, los Ifrit sienten especial resentimiento hacia los humanos, a quienes desean destruir a toda costa. Además se dice que es muy complicado tratar con ellos, y aunque se piensa que la mayoría de los Ifrit son malvados y malévolos, existe la posibilidad de que un Ifrit tenga un corazón puro y que haga buenas obras, y es que esto se debe a que son capaces de tomar sus propias decisiones sobre cómo conducir sus vidas. El charro negro. El charro negro es un espectro del folclore mexicano que, según la tradición popular, es descrito como un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha, quien deambula en la profundidad de la noche en las calles de México sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Siendo misterioso, en ocasiones acompaña a los caminantes, pero si la persona accede a subirse al caballo o recibe el saco de monedas de oro de este, su alma tomará lugar del charro negro como el cobrador personal del diablo. También ha servido de inspiración cultural mexicana para la literatura, y por último, el charro negro representa el lado oscuro del alma humana, una historia que advierte sobre la cegadora codicia de las personas. El Wendigo. El Wendigo es una criatura mitológica de la cual se dice que devoraba a los nativos norteamericanos que se atrevían a adentrarse en los bosques de la región de los Grandes Lagos. Muy pocas personas han visto de cerca a un Wendigo, y se dice que solo sus víctimas saben cómo es.
Sin embargo, el mito lo describe como una criatura de aspecto humanoide. En algunas versiones poseen también cuernos de alce, su piel es dura como una coraza, es una criatura alta y huesuda que posee largas extremidades, dedos finos y alargados como garras, un rostro terrorífico y dientes afilados. El Wendigo es tan alto como una persona, pero, según la leyenda, su estatura crece de manera proporcional al tamaño de las víctimas que va devorando, y sus ojos, lechosos, parecen salirse de sus órbitas. Además, los Wendigos conservan algunos remanentes de cabello en sus cabezas, y se dice que solo el fuego puede hacerles retroceder. El experimento ruso del sueño. Uy, parece que esto es mi gonorrea. Se trata de una conocida leyenda urbana de Internet que afirma que durante la Segunda Guerra Mundial acababa de sintetizarse un nuevo gas, el cual prometía erradicar una necesidad básica en todo ser humano: dormir. El gas, de funcionar, sería un gran paso para incrementar la productividad en las fábricas de la Unión Soviética, ya que un proletariado que no necesita dormir es un proletariado que puede trabajar más tiempo, o incluso hasta altas horas de la noche. Sin embargo, el gas no podía ser probado así como así en las fábricas de la Unión Soviética, dado que los científicos soviéticos no querían arriesgarse a aplicar algo que, de fallar, podría suponer grandes pérdidas para la Federación. Se tenía que hacer un experimento antes, con seres humanos, por lo que los científicos soviéticos cometieron despiadados experimentos con personas, impidiéndoles el sueño durante días o semanas y reduciéndolos así a la locura absoluta o incluso a ganar poderes sobrehumanos. Los relatos varían, pero generalmente suelen conducir a secuencias de horror y un grotesco autodesmembramiento de los sujetos experimentales. Nivel 5. Nivel 5, y creo que el último, sí señores. Polybius, el videojuego macabro. Ok. El restaurante Canial de Calera. La leyenda del Vaca. Leyenda del Acamanto. Creo que ese me suena. Y Niños de Ojos Negros. Ok, buen contenido ahí acá. Polybius, el videojuego macabro. En 1981, cuando las recreativas empezaban a llenarse de videojuegos junto a las mesas de billar o futbolín, aparecía Polybius. Este arcade, según cuenta la leyenda urbana, creó una fuerte adicción entre sus jugadores, haciéndose muy popular rápidamente y provocando largas colas en los locales de ocio. El problema era que, según narran muchas personas que aseguran haber jugado, provocaba tics nerviosos, mareos, vómitos y en el peor de los casos ataques epilépticos o alucinaciones auditivas y ópticas a los jugadores. Además, si prestabas atención aparecían mensajes casi imperceptibles que incitaban al suicidio y a la apatía. Sin embargo, actualmente no quedan testimonios de los jugadores de aquella época, lo que fue alimentando la leyenda de que la propia máquina manipulaba sus mentes o que eran gente del gobierno norteamericano los que les lavaban el cerebro para que no pudieran dar testimonios. En todo caso, el videojuego realmente existió y pronto fue retirado, mientras que el resto ya solo son suspicacias que se alimentan del propio misterio. Niños de ojos negros. Se piensa que existen niños de piel pálida y ojos negros que desprenden un aura maligna. Estos niños habitan en las calles o en los espacios oscuros de las viviendas, silenciosamente se acercan a las puertas de los hogares y solicitan realizar una llamada o beber un poco de agua, pero cuando alzan la mirada se percibe el terror en sus ojos negros y vacíos, sin iris ni alma. No hay evidencia sobre qué seres se trata, aunque se les relaciona con los vampiros, demonios o experimentos gubernamentales. Aparentemente esta leyenda surgió en 1998, año en el que vieron a los extraños niños en los territorios de Texas y Oregón. Leyenda del Aka-Amanto. Esta es una leyenda urbana japonesa, y de hecho, Aka-Amanto significa capa roja en japonés. Según la leyenda, Aka-Amanto era una joven que era constantemente humillada por sus compañeras en los baños de su colegio, así que luego de fallecer, se dice que su espíritu quedó atrapado en los sanitarios de mujeres buscando su ansiada venganza. Se cuenta que cuando una mujer va sola a un baño público o escolar, este espíritu buscará siempre a la persona que esté en el último retrete de la fila. Justo cuando haya terminado sus necesidades y se disponga a coger el papel higiénico, se dará cuenta que no está.
Entonces una voz le preguntará, ¿quieres papel rojo o azul? Uy, parce, yo llego a estar en el baño y que una hijueputa me diga eso, me cago. Salgo con gonorrea, yo puedo tener el culo sucio, pero las huevas que yo me quedo ahí, ja. Existen diferentes versiones sobre la muerte que le toca a la mujer si elige rojo o azul, pero en todos los casos es imposible librarse. Como la droga. Ambas te supondrán experimentar una muerte terrible y dolorosa, y La podrás pintura vivir roja dos y variantes azul. del sufrimiento extremo. Si eliges papel rojo, lo que hará a cada manto es desollar Gonorrea. tu cuello, creando un charco de sangre, de ahí el color. Ahora bien, si eliges papel azul vivirás un lento estrangulamiento que hará que tu rostro adquiera una intensa tonalidad morada o azul. La leyenda del Bacá. Esta es una leyenda mexicana. El Bacá es una criatura en forma de sombra que los hacendados hacen aparecer gracias a pactos con los demonios. La criatura protege las propiedades, atemorizando y ahuyentando a los ladrones. El Bacá tiene la capacidad de transformarse en cualquier objeto, pero no puede hablar, y su misión es proteger las propiedades y herir a quienes se acercaran. Se dice que por las noches, en las cercanías de los lugares protegidos, se oyen aterradores rugidos del espíritu. El Bacá no solo protege lo que los hacendados ya tienen, sino que también los ayuda a aumentar sus propiedades, dado que los pobladores cercanos, atemorizados, habitualmente les venden sus tierras a muy bajo precio a los hacendados. El restaurante caníbal de Calera. Es de aquí, Esta colombiano. leyenda colombiana, como si Sí. de una película de terror se tratara, recoge un rumor tanto increíble. Uy, parce, qué asco uno ir a comer carne. Una hamburguesa, parchadito, con la novia, con los amigos. Y que esa carne sea humano, gonorrea, gas. Como descabellado. Se dice que uno de los tantos restaurantes famosos de La Calera, en Colombia, guarda un secreto que muy pocas personas saben. Se dice que en los años 80 llegó al país Gigi Ferruso, un italiano alto de aspecto sigiloso quien se convirtió en uno de los chefs más reconocidos de la ciudad. Abrió el primer restaurante italiano de La Calera, el Angolo de Gigi, que se hizo popular en muy pocos meses pues tenía la fama de vender la mejor carne en la historia del país. Aunque el origen de la carne era totalmente desconocido, el lugar era visitado por actores, políticos y la gente más reconocida de la época. Los cercanos al chef italiano decían que era una persona difícil, muy reservada y celosa con la receta de la carne y también aseguraban que no dejaba que nadie entrara a las neveras cuando la mercancía llegaba. Años después y tras varios rumores en los que decían que la carne que vendía Gigi era de personas, el restaurante cerró y el italiano desapareció. Investigaciones cuentan que varios cuerpos durante la toma del Palacio de Justicia terminaron en las neveras del lugar y luego en el estómago de varios ciudadanos. Qué asco. Esta historia jamás se pudo comprobar, sin embargo, sigue presente en el imaginario colectivo de las personas de la ciudad, sobre todo en los más mayores. Uy, gonorrea. Mira que haya probado eso. Y Mis bueno, gente, respetos. muchas gracias por ver el video, y recuerden que pronto Y bueno, muchachos, ese fue todo el iceberg de leyendas urbanas terroríficas. El video es de este parcerito que están viendo acá, así que todos los créditos a él. Y nada, muchachos, espero que se hayan quedado hasta el final. Si fue así, ya saben que le pueden dar like, suscribirse. Y sin nada más que decir, muchachos, nos vemos en el próximo video. Adiós.